Y así se inició la destrucción de Nueva España. Por un cura desalmado. El cura, Miguel Hidalgo. Si alguna definición se le ha de aplicar a la historia de México desde el inicio de su lucha por la independencia, que le aporte un adjetivo coherente, este es el de sanguinaria. Y si cabe algún otro adjetivo, es el de necedad. No es que las luchas en los otros territorios de las Españas fueran menos sanguinarias, ni menos necias, sino que, en lo que fue Nueva España, lo fue a mayor escala. Una escala brutal, tanto de violencia, como de necedad. Todo empezó un 16 de septiembre de 1810, cuando unos criollos privilegiados de la sociedad de Nueva España, aprovechando las complicadas circunstancias en que se encuentra su patria invadida por Napoleón, habían tramado con antelación una insidiosa conjura que les beneficie expresamente a ellos y a los de su casta dominante, la famosa Conjura de Querétaro. Se trataba del corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz, junto a Ignacio Allende y Juan Aldama como sus máximos líderes. Insatisfechos ellos, por la fiscalidad que sufrían, y ansiosos de incrementar su poder político, por causa de la falta de autonomía que sentían, en forma de agravio comparativo, respecto a los peninsulares como pretexto, habían comenzado a reunir partidarios, e incluso armas, para iniciar una revuelta. Y fue una sangrienta revuelta. Para tales menesteres convocan a un actor secundario, el cura Miguel Hidalgo. Conscientes de que él, no tan resentido como ellos, sino que aún lo era mucho más, era hombre de vasta cultura, e influyente entre la población civil y autoridades relevantes, debido a su posición de cura del pueblo de Dolores y con capacidad de convocar a la gente, con la suficiente locuacidad, como para persuadir al pueblo llano a la rebelión. El antedicho Miguel Hidalgo era todo un personaje digno del Lazarillo de Tormes. Hombre muy inteligente, culto y educado con los jesuitas, pero pleno de vicios y taras a pesar de su condición intelectual y clerical, era apodado como el Zorro, por quien le conoció en su juventud, debido a su agudeza picaresca. Tampoco era desmerecedor de interpretar al don Juan Tenorio, debido a que muy a pesar de su condición sacerdotal, le perdían las faldas, y había regado la región de hijos con distintas feligresas. Al menos 5 dejó a pesar de su supuesto celibato. Vamos, que le hacía gran honor al famoso refrán devenido de la sabiduría popular. Nunca digas de esta agua no beberé, ni este cura no es mi padre. Paradigma este señor, de que las Españas son desde siempre una inmensa cantera de personajes de buenas cualidades, y virtudes tan inmensas como innato don, como contradictoriamente y al mismo tiempo lo son, la vileza, inmoralidad, felonía y perfidia, unidas en una misma persona, lo que se define como genio y figura, hasta la sepultura, e incluso después, ya que su cabeza estuvo por 10 años dentro de una jaula, colgando de una de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas en la ciudad de Guanajuato, como ejemplo del merecido que se lleva, quien se cree con el derecho de disponer y decidir de la vida y la muerte de los demás, porque crea que hay un insidioso derecho legítimo que así se lo justifique. En este caso la patria, en su caso las víctimas se contaron por miles. Hombres, mujeres y niños. Combatientes y civiles, como no podía ser menos, tónica general en los países hispanos. Los distintos gobiernos mexicanos han encumbrado a semejante forajido como héroe y padre de la patria, y el inicio de sus fechorías como fiesta nacional. El 16 de septiembre, todo un honor para la patria, el divinizar a malhechores. En el caso del cura Hidalgo tenía todo lo que puede definir a un malhechor. No solo impagó sus obligaciones quedándose el capital que su familia le había confiado, también era malversador de fondos del colegio en que fue rector, y del que fue expulsado. Además de vicioso jugador, bebedor y putero. No se le podía pedir más. Un vividor a todo tren, a costa de dañar al resto. Y la culpa era para los gachupines que le discriminaban por ser criollo, ese era su insidioso pretexto. Era un hombre resentido, necesitado de justificación para canalizar sus inquinas y prejuicios. Para tal menester necesitaba un chivo expiatorio, que encontró en el gobierno y los gachupines. Al saberse descubierto como parte de la trama sediciosa y ser consciente de que le quedaban horas para ser detenido, en lugar de darse a la fuga, tal y como le proponían, decidió huir. Pero huir hacia adelante. Así nació el famoso Grito de Dolores, que más que grito fue una misa en la que embaucó a sus feligreses a iniciar una lucha armada contra su propio pueblo. El hecho es muy paradójico y contradictorio, ya que, si la motivación era la causa de la defensa de los derechos del rey Fernando VII,
desposeído de su trono por Napoleón en la España europea, invadida por sus tropas. El objetivo no era formar un ejército que luchara en favor de tal menester, sino derrocar a las autoridades españolas y matar a los españoles peninsulares residentes en México. ¿Qué sentido tiene, pues? ¿El ardor patriótico en defensa del rey de las Españas? No, no lo había. Era un embuste, todo un absurdo sin sentido en principio. Lo importante era mover a las masas en favor de sus intereses y sus fobias compartidas con sus compañeros de conjura. Era la obtención del poder político, su desacuerdo con la fiscalidad que soportaban los ricos hacendados, y saciar la sed de venganza, devenida del resentimiento que le ocasionó la pérdida de una hacienda, por sus malas prácticas en la administración del capital familiar. Su condición de cura no le había excluido de caer en el vicio del juego y ejercer un nivel de vida por encima de sus posibilidades financieras. Como todo psicópata incapaz de reconocer sus errores, la culpa era de los demás, no suya. De esta manera pasó de ser el mero compañero de viaje de una aventura sediciosa, a ser el líder de la conjura. Fue capaz de convocar y encolerizar a las masas a partir de un 16 de septiembre, formando una turba iracunda, presta al crimen y saqueo indiscriminado, pero útil para sus intereses de casta. Inició una guerra de la que fue protagonista pocos meses, en los que produjo miles de víctimas inocentes, pero que duró 11 años, que sumieron a Nueva España en un baño de sangre que se repetiría reiteradamente, uno tras otro, hasta casi mediados del siglo XX, ocasionando millones de muertos y la caída en desgracia de una gran nación, convertida en estado fallido. El dichoso padre de la patria mexicana es realmente el padre de sus desgracias. Violentas desgracias que llegan hasta el presente bajo otros formatos que convierten a México en uno de los países más violentos del mundo, con más víctimas que algunas naciones en guerra. Destapó una era de violencia, continuada luego por otro cura, su pupilo José María Morelos, y tras la ejecución de este, fue sucedido por un señor de la guerra, Vicente Guerrero. Ese es el legado, del ahora divinizado como semidios, un legado de violencia que aún perdura en el México del día a día. En realidad el padre de la patria era, como le decía su compañero de lucha Ignacio Allende, era un cura cabrón, blasfemo, mujeriego, seductor, aficionado al juego, al que le gustaba la parranda y se echaba pedos por donde quiera sin el menor recato. Esas son las consecuencias de los países que divinizan a criminales en su narrativa constituyente como nación. Resuena la verdad, que el padre de la patria es su desgracia mayor. Y en el caso de México, para ocultar que si tiene algún verdadero padre de la patria, ese no puede ser otro que Hernán Cortés. Suscríbete al canal de Unión Hispanoamericana, activa la campana de notificaciones. Déjanos un mensaje dando tu opinión sobre lo expuesto en este vídeo y compártelo en todas tus redes sociales y grupos de WhatsApp y Telegram. Para saber más de cómo se destruyó la gran obra de España en América, te aconsejo que adquieras La destrucción de Nueva España, el libro que expone las infamias cometidas por las naciones surgidas de la descuartización de la obra de España en Norteamérica, en lo que fue Nueva España. Lo puedes adquirir en Amazon. Y si estás en España, directamente a su autor a través de los datos de contacto que verás en la descripción. Que tengas un buen día. Adiós.